Los miembros numerarios de la Academia Mexicana de la Lengua tienen la obligación, por disposición estatutaria, de ofrecer periódicamente una lectura de su autoría, una exposición, una charla o una conferencia en las sesiones plenarias de la corporación que se llevan a cabo quincenalmente. Dichas lecturas dejaron de ser privadas y adquirieron un carácter público, con el propósito de cumplir de mejor manera su función de difundir el conocimiento, no nada más de carácter lingüístico, sino de la cultura en beneficio de la sociedad. La Academia Mexicana de la Lengua es una entidad plural integrada no solo por escritores, lingüistas o filólogos, sino también por filósofos, historiadores, abogados, científicos, médicos, arqueólogos, artistas, etc. En ella convergen diversos pensamientos, ideas, visiones del mundo y posiciones políticas, de manera tal que la Academia es una corporación garante de la pluralidad y de la libertad de expresión. Sobra decir que la responsabilidad de las presentaciones y de las conferencias que cada uno de los académicos presente en esta sucesión de programas tiene un carácter individual, que no necesariamente refleja la posición de la Academia, apolítica por definición. Mi trabajo corresponde a una síntesis de la ponencia que presenté en el reciente congreso llevado a cabo en Arequipa y se titula Inteligibilidad del lenguaje y derechos humanos. La inteligibilidad del lenguaje es un deber de los órganos del Estado, así como de las organizaciones sociales y de los particulares que ofrecen bienes y servicios públicos. El lenguaje comercial, corporativo, gremial y oficial en todos sus niveles y expresiones debe ser comprensible, pues su obscuridad dificulta el conocimiento de los derechos y de su correspondiente ejercicio. Existen modelos para formular leyes, decretos, resoluciones jurisdiccionales, trámites y procedimientos administrativos, pero son menos frecuentes los que orientan la elaboración de contratos y de otras actuaciones en los entes sociales y privados. En el caso de los primeros, de los sociales, es recomendable propiciar la difusión y empleo de esos modelos y donde ya existen, eh, procurar que su elaboración y su adopción sea adecuada. Asimismo, es recomendable promover estudios comparativos de los diversos textos, guías y manuales ya existentes para aprovechar las experiencias, identificar los estándares más adecuados a la consecución de los fines perseguidos, valorar los resultados y corregir insuficiencias. También conviene promover instrumentos análogos en los organismos sociales, que no siempre cuentan con asesoramiento profesional idóneo, en los servicios jurídicos, particularmente los notariales y los periciales, y en las áreas de contratación de las empresas y corporaciones privadas que presten servicios al público. Suele suceder que las disposiciones internas de las organizaciones sociales incluyan reglas contradictorias, obscuras e incluso arbitrarias, que ponen en condiciones de indefensión a sus miembros o afiliados, en detrimento de sus derechos societarios. Es posible que en algunos casos las deficiencias normativas internas obedezcan a decisiones deliberadas, pero en el mayor número de casos se originan en la falta de conocimientos técnicos o lingüísticos. Para contribuir a una mejor normativa en esos ámbitos, también resultarán útiles manuales corporativos de estudio que hasta la fecha hacen falta. Se ha avanzado de manera considerable merced al impulso de la RAE y de la ASALE, con el concurso de más de medio millar de instituciones y entidades de los países hispanohablantes. En ese empeño convendrá que figuren de manera cada vez más activa las defensorías, procuradurías y comisiones de derechos humanos por su papel en la promoción y defensa de esos derechos,
así como las organizaciones profesionales y empresariales interesadas en esa materia. El lenguaje jurídico claro no resulta en automático de saber derecho ni de ser expertos en lingüística y filología. Estos últimos no tienen por qué conocer la estructura de las normas y los abogados tampoco están versados por necesidad en cuestiones gramaticales y literarias. La formación de expertos en lenguaje jurídico claro es tan necesaria como la de peritos o la de traductores de temas jurídicos. Preparar especialistas en lenguaje claro requiere un mapa curricular multidisciplinario riguroso con alcance panhispánico. La inteligibilidad del lenguaje jurídico debe tener presente la diversidad de emisores y la multiplicidad de receptores de contenidos normativos. Por eso considero recomendable que en esta tarea intervengan expertos en administración, antropología social, comunicación, derecho, filología, lingüística, literatura, sociología y psicología social. En diversos ámbitos lingüísticos se llevan a cabo acciones encaminadas a promover el uso del lenguaje claro en la comunicación general. En cuanto al lenguaje administrativo y legal, también se registran varios esfuerzos. La Comisión Europea formuló una guía para su personal acerca de cómo escribir con claridad. En este caso, la preocupación se orientó básicamente al lenguaje general, si bien prevalece la intención de involucrar a los funcionarios administrativos. En Estados Unidos, otro ejemplo, entró en vigor una ley del lenguaje claro, conforme a la cual todas las dependencias oficiales deben practicar una comunicación que, cito, el público pueda entender y usar. El gobierno federal de ese país estableció un sitio para consulta en línea sobre el lenguaje claro y el Departamento de Trabajo de Estados Unidos abrió una oficina de consulta acerca del lenguaje aplicable a la materia de trabajo. Esfuerzos adicionales corrieron a cargo de particulares. Por ejemplo, fue publicado un diccionario jurídico de uso destinado al público no especializado en temas jurídicos. Esta experiencia podría aprovecharse para elaborar un diccionario semejante, tomando como base el panhispánico elaborado por la RAE y la ASALE. Por otra parte, un colectivo de empleados federales formuló una extensa guía del lenguaje claro y funciona el Instituto de Redacción Jurídica, Legal Writing Institute, con sede en Seattle, que estudia las cuestiones de claridad, precisión y elegancia del lenguaje jurídico. Cuenta ya con 3.000 afiliados. He mencionado solo un par de ejemplos, uno europeo y otro estadounidense, pero en otros países de Europa, como Francia, como Italia, como Alemania, también existe esta misma preocupación y se están formulando asimismo distintos textos orientadores para los usuarios de los servicios jurídicos y para los juzgadores y los legisladores. A diferencia de esas iniciativas, la emprendida por la RAE y la ASALE involucra a varios países, en este caso todos los hispanohablantes, y en la fase actual tiene una repercusión profunda en numerosos organismos jurisdiccionales, legiferantes y administrativos. El mayor interés por incorporarse al esfuerzo del lenguaje claro ha sido mostrado por las entidades jurisdiccionales en el ámbito hispanohablante, con una menor participación de las áreas normativas y administraciones de carácter general. Pero hay un factor que influye en la forma de aplicar las recomendaciones acerca del lenguaje claro: la presencia de administraciones públicas estables y con altos niveles profesionales, que es una de las características que acompaña al aparato jurisdiccional en los países hispanohablantes. Este es un elemento, me refiero al de las administraciones públicas estables y con altos niveles profesionales, es un elemento que no se puede soslayar, pues su ausencia
limita las posibilidades de éxito de cualquier proyecto que requiera capacidades técnicas, objetividad y continuidad institucional en el desempeño de los proyectos públicos. La multiplicación de acciones institucionales, académicas e individuales encaminadas al objetivo de clarificar el lenguaje en español y en otras lenguas, hace recomendable formar un centro de formación e información que identifique las publicaciones, los programas y las actividades concernidas con la materia. En términos semejantes también hizo un planteamiento don Raúl Arroyo. Hay un avance considerable en cuanto a los materiales elaborados por la RAE y la ASALE, dirigidos a los juzgadores, legisladores y administradores públicos. Se trata de una empresa panhispánica de una magnitud sin precedente, que incidirá en la dinamización de un nuevo derecho fundamental, cuya garantía incluye el compromiso de los entes oficiales para clarificar el lenguaje y en el que emiten sus decisiones y orientaciones. El nivel de interés y compromiso de los estados nacionales todavía no es homogéneo. Esto es importante tenerlo presente. Requiere de una acción persuasiva, paciente y continuada por parte de las academias en sus respectivos espacios de acción. Me refiero a las academias de la lengua. Además de involucrar de manera creciente a los órganos del poder, será necesaria una acción convergente de los sectores educativos, mediante estudios especializados que pueden ser emprendidos en cooperación entre las academias nacionales, las instituciones de educación superior y órganos oficiales. Sería de utilidad que se promovieran estudios sobre los niveles de disponibilidad léxica que faciliten las medidas encaminadas a superar las carencias existentes. Convendría, por lo mismo, homologar las investigaciones para contar con instrumentos comparables de medición. De otra manera, no podremos calibrar el efecto de las políticas y de los programas en materia de lenguaje claro. El objetivo de esos estudios consistiría en propiciar acciones complementarias para clarificar el lenguaje jurídico y mejorar las capacidades léxicas, en particular de los jóvenes, previendo una mejora generacional a la vez que auspicie programas destinados a elevar la cultura jurídica de la población en general. Podría, para este efecto, solicitarse el concurso de instituciones o empresas demoscópicas que ayuden a mensurar los niveles de esa cultura en cada país hispanohablante. La ASALE ha emprendido una acción crucial para los derechos fundamentales. Es importante que en todos los países se avance al mismo ritmo. Lo previsible, sin embargo, es que cada uno siga su propia dinámica, por lo que convendrá formular algunos indicadores que faciliten cotejar los adelantos que se vayan registrando en cada lugar. En los estados federales y regionales, por ejemplo, se podrían generar modalidades diferenciadas en cada uno de sus componentes, en cada uno de los estados o provincias o regiones de esos estados, lo que a su vez contribuiría a explorar estrategias en comunidades que por su tamaño darían lugar a observar los resultados con mayor precisión y prontitud. Podrá considerarse el desarrollo de programas de lenguaje jurídico claro en el nivel municipal, por ejemplo, en el caso de México, donde la administración, los bandos y la justicia de paz ofrecen un espacio donde sería relativamente sencillo medir los resultados del uso del lenguaje claro. La inteligencia artificial, por otra parte, está lejos de ser una panacea y en muchos sentidos podría ocasionar consecuencias adversas si no se adoptan formas acertadas para su regulación que está enfrentando numerosos problemas y resistencias. Habrá avances todavía no imaginados. La humanización de los robots es posible, pero la robotización de los humanos
no es deseable. Esto tiene que ver con el lenguaje claro, pues la interacción entre las personas siempre se dará a través de la palabra y los instrumentos que proveen la ciencia y la tecnología no sustituyen esa facultad única de la especie humana. El empleo responsable de la inteligencia artificial transformará los estilos de vida de la sociedad y en cuanto a justicia, será muy valiosa para facilitar el trabajo de los juzgadores y la representación de los justiciables. Contribuirá a evitar redundancias y a utilizar formas más compendiosas y precisas de redacción, pero en ningún momento desplazará lo esencial que representa el criterio humano de los propios juzgadores. En lo que toca al lenguaje claro como derecho humano, el uso de la inteligencia artificial adquiere relevancia como problema ético, pues va en aumento la consulta pública de textos y voces a través de los motores de búsqueda disponibles y hay el riesgo de que se produzcan interpretaciones, versiones y traducciones desorientadoras. Por eso es previsible el desarrollo de una nueva vertiente de la ética a la que, siguiendo el modelo aplicado para construir la voz y el concepto de bioética en los años 70 del siglo XX, se podría denominar intelética para aludir a la relación entre la inteligencia artificial y los principios éticos y filosóficos que dan soporte a los derechos fundamentales en todos los estados constitucionales. Otra opción, tal vez más adaptable en otras lenguas, podría ser eticía, conjugando el elemento ético con la sigla IA, de inteligencia artificial. Las aplicaciones de la inteligencia artificial a los medios de comunicación, por ejemplo, llevan una velocidad en aumento. Ya están en desarrollo y operando en este momento estaciones radiofónicas y televisivas basadas en el uso exclusivo de inteligencia artificial, particularmente en Europa. Cada tiempo tiene su forma de entender lo que es lenguaje claro. En el nuestro, es conveniente tomar en cuenta que la comunicación ha alcanzado una simplificación extrema al generalizarse el uso de las plataformas informáticas de interacción social. La brevedad de los mensajes no implica su claridad. Muchas veces son tan crípticos que solo quienes comparten intereses afines pueden decodificar. El estándar comunicativo fluctúa de acuerdo con el entorno en que se desenvuelven diferentes grupos etarios, profesionales o culturales. Esta proliferación de las formas comunicativas obliga a considerar que el lenguaje claro en materia jurídica tiene que incidir en conjuntos sociales con intereses y habilidades diferentes. Al no haber homogeneidad cultural, para que prospere el lenguaje jurídico claro, tendrá que hacerse un esfuerzo importante para auspiciar la cultura jurídica. La consideración del lenguaje claro como derecho hace indispensable definir su garantía. Garantía quiere decir el conjunto de medios para exigir el cumplimiento y reclamar la violación de un derecho. La garantía jurídica, por tanto, es un medio procesal para asegurar el ejercicio de cualquier derecho. En el constitucionalismo contemporáneo, no es imprescindible, desde mi punto de vista, que los derechos fundamentales figuren al completo en el ordenamiento supremo del Estado. Los principios de universalidad y progresividad de los derechos fundamentales aseguran su carácter vinculante, así consten en normas de menor jerarquía que la constitucional. Es inviable adoptar normas jurídicas de carácter gramatical cuya violación implique algún tipo de castigo.
y es remoto que los justiciables cuestionen de manera directa la obscuridad de la norma. Suele ocurrir en lo que se llama acciones incidentales, pero por lo general no son los justiciables quienes reclaman de manera directa ante el juzgador o el administrador la oscuridad del lenguaje en la que está redactada la norma. Por tanto, lo más razonable será construir la garantía del derecho al lenguaje jurídico claro por la vía jurisdiccional. La ruta recomendable consiste en un desarrollo agregativo mediante el que se obligue a que el emisor clarifique la norma que el juzgador considere obscura. Ese emisor podría ser un órgano del Estado o un ente privado, aspecto hacia el cual también tenemos que voltear la mirada porque la redacción obscura en los contratos o en los estatutos de las sociedades privadas representa también una afectación, como ya dije al principio de esta plática, a los derechos de lenguaje claro. La garantía procesal, por tanto, se ejercería de oficio por parte de los jueces cuando apliquen las normas legales, cuando revisen en apelación otras decisiones judiciales o cuando diriman conflictos derivados de contratos, estatutos corporativos o actos derivados del ejercicio de la fe pública. Los jueces no sancionarían la obscuridad de los textos por sí misma, sino la desobediencia de sus emisores a corregir esa obscuridad. La conducta castigada no sería la ignorancia gramatical, sino el desacato a la orden judicial de depurar las disposiciones normativas consideradas abstrusas. Una vez que se va aceptando el uso de libros y difundiendo el uso de libros de estilo por un número creciente de operadores públicos, administradores, legisladores y juzgadores, puede transitarse al siguiente tramo, que los jueces comiencen a dictar medidas correctivas aplicables a las partes en juicio cuando adviertan que con motivo de un lenguaje confuso pueda ocasionarse situaciones de desventaja o de eventual lesión jurídica para algunas de las partes. Para dar seguimiento a esa fuente potencial de garantías y sistematizar sus aportes, sería conveniente un programa panhispánico de justicia compartida en materia de lenguaje claro. Esta podría ser una vertiente atractiva en la que colaboraran academias, tribunales e instituciones de educación superior e investigación como parte de una etapa fecunda y novedosa que contribuya a la justicia, la democracia y el bienestar a través de la lengua. Les agradezco mucho, queridas colegas, queridos colegas, su paciencia y su atención.